Bien, pues en esta ocasión quiero hacer una crítica al libro Nunca fuimos modernos de el filósofo francés Bruno Latour, que falleció hace muy poquito tiempo y que es considerado uno de los filósofos más importantes de nuestro tiempo. El libro es uno de los materiales que estoy utilizando para mi tesis doctoral. Lo he leído recientemente, todavía me falta depurar bastante, afinar, comprender algunos términos. Muchos de los términos simplemente son ambiguos o son interpretables de muchas formas. Es algo muy típico de obras como esta, que quieren de alguna forma plantear un problema y dar una respuesta, cuando en el caso de dar una respuesta al problema planteado, se trataría posiblemente del libro más importante jamás escrito. Entonces Latour no consigue eso. Este libro no es el libro más importante jamás escrito, aunque las problemáticas que plantea y el cómo las plantea, sin duda, son importantes, y sin duda es importante el libro por su calidad a la hora de abordar el tema. Este libro, desde mi punto de vista, construye un edificio bastante magnífico hasta, diríamos, el 80-85% de su lectura, y en el final intenta de alguna forma plantear una respuesta a la complejidad del asunto que ha planteado de manera insatisfactoria. De nuevo, porque si hubiera sido satisfactoria esa respuesta que da Latour, estaríamos frente al libro más importante jamás escrito, ¿no? Entonces, ¿cuál es la denuncia principal que hace Latour en Nunca fuimos modernos? La idea de que los presupuestos filosóficos sobre los que se cimienta la modernidad, en concreto la distinción entre naturaleza y cultura, o la distinción entre razón y emoción, han sido en la práctica imposibles de ser realizadas. Es decir, nunca hemos vivido en un escenario de cumplimiento de los propios axiomas o principios que supuestamente fundamentaban la modernidad. Una modernidad que había sido fundada por Occidente y que, según esos presupuestos, diferenciaba o hacía especial a Occidente frente al resto de pueblos de la Tierra, por haber logrado, mediante esa separación radical entre cultura y naturaleza, llegar, diríamos, a una verdad pura, a una verdad no influida por las visiones culturales, que, por supuesto, estaba facultada por la ciencia, ¿no? Una invención genuinamente europea o occidental, ¿no? Esa concepción de la ciencia como un producto occidental es errónea para Latour, que, referenciando otros autores muy importantes, como es el caso de Lévi-Strauss en su Pensamiento salvaje, logra argumentar por qué el pensamiento lógico de los premodernos y de los no modernos, es decir, de los pueblos, de las culturas coetáneas a nosotros, que no comparten nuestro sistema de aproximación a la realidad, es decir, que no comparten nuestra ciencia, también están fundamentadas por razonamientos lógicos causales muy similares. Es decir, que realmente, si a un no moderno o a un premoderno le ofrecieras los mismos instrumentos que utiliza un europeo o un occidental moderno, llegarían a las mismas conclusiones causales. Efectivamente, esto es lo que caracteriza la inteligibilidad humana. Por cierto, una característica o un rasgo que podríamos usar para delimitar lo humano, pero que ahora vamos a ver que Latour no concuerda con esa delimitación de lo humano, puesto que su crítica de la modernidad va también hacia la distinción entre sujeto y objeto,
la distinción entre razón, emoción, etcétera, 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 que ahora vamos a discutir. El agujero de ozono es demasiado social y demasiado narrado para ser realmente natural. La estrategia de las firmas y de los jefes de Estado está demasiado llena de reacciones químicas para ser reducida al poder y al interés. El discurso de la ecosfera demasiado real y demasiado social para reducirse a los efectos de sentido. ¿Qué es el cambio climático? ¿Es un fenómeno político o es un acontecimiento físico? ¿Qué es un animal reintroducido? ¿Es un objeto de la cultura o es un objeto independiente de nuestra interpretación social? ¿Qué es un animal doméstico? ¿Constituye una naturaleza distinta el animal que ha sufrido un proceso de selección humana o, por el contrario, pertenece al ámbito de la cultura o al ámbito de la naturaleza? Para Latour, cuando los modernos establecen esa distinción entre lo natural y lo social, emprenden un proceso casi incansable o, podríamos decir, obsesivo para purificar todas esas verdades que están al margen de la visión social, de la interpretación cultural. Sin embargo, en esa obsesión purificadora de los modernos, todos los utensilios y todos los procedimientos que emplean para tal fin, lo único que hacen es proliferar los híbridos, es decir, producir objetos nuevos que no responden ni a las categorías de cultura ni a las categorías de naturaleza. Es decir, lo que hace el moderno con su obsesión por diferenciar lo natural de lo cultural es, paradójicamente, producir más híbridos que impiden esa separación. Voy a leeros un extracto de este libro en el que desde mi punto de vista, Latour hace una defensa de la idea de la fuerza como verdad, es decir, la capacidad de imponerse a través de el conocimiento sobre la naturaleza. Está hablando de cómo Arquímedes le escribe al rey Hierón para decirle que podría mover el planeta Tierra si tuviese a su disposición otro objeto con el mismo peso, ¿no? Y para convencerle, desarrolla una serie de experimentos que dejan al rey estupefacto, ¿no? Con una serie de poleas y palancas, crea una maquinaria que permite mover objetos muy pesados, ¿no? En fin, el tema es, dice Latour, ¿no? Arquímedes invierte no solo las relaciones de fuerza por intermedio de la polea compuesta, sino que también invierte las relaciones políticas, ofreciendo al rey un mecanismo real para hacer a un hombre físicamente más fuerte que la multitud. Hasta ahora, el soberano representaba realmente a la multitud, de la que era el portavoz, pero no por ello era más fuerte. Arquímedes procura al Leviatán otro principio de composición. Aquí se está refiriendo al Leviatán de Hobbes, ¿no? Transformando la relación de representación política en una relación de proporción mecánica. Sin la geometría y la estática, el soberano debería transigir con fuerzas sociales que lo dominan infinitamente. Pero si al solo juego de la representación política añadimos la palanca de la técnica, entonces podemos volvernos más fuertes que la multitud, atacar y defendernos. No es asombroso que Hierón esté estupefacto por el poder de la técnica. Hasta ahora no había pensado en reunir el poder político y la polea compuesta. Como digo, da la sensación de que Latour, en este punto, está haciendo una defensa de la idea de la fuerza, de la verdad como fuerza.
Es decir, está estableciendo esa equivalencia. Y que por lo tanto está haciendo una defensa logocéntrica en su concepción ontológica. Es decir, está afirmando la existencia de la verdad de manera independiente de la sociedad y que es la aproximación de la sociedad a esa verdad la que de alguna forma le da la capacidad de imponerse sobre otras. De hecho, continúa de esta forma, os voy a citar. Los relativistas, que se esfuerzan por poner a todas las culturas en un pie de igualdad, haciendo de ellas codificaciones todas igualmente arbitrarias de un mundo natural, cuya proporción nada explica, no logran respetar los esfuerzos que hacen los colectivos para dominarse unos a otros. De nuevo, con esta afirmación parece estar afirmando Latour que, siendo la naturaleza una y siendo común a todas las culturas, nuestra capacidad de conocer la naturaleza es lo que nos permite aumentar nuestro dominio sobre la técnica y, por lo tanto, tener una mayor fuerza para dominar frente al resto de culturas que se disputan con nosotros las parcelas de poder, ¿no? Sin embargo, Latour va a hacer una crítica a ese relativismo que él considera absoluto, porque situando la verdad solo en el polo de la naturaleza, en los mismos términos que establece la modernidad, y ahora vamos a explicar esto, establece una isovalencia de culturas, es decir, considera que cualquier cultura es igual de válida que todas las demás, porque toda representación cultural es arbitraria. Ello, como acabo de leer, para Latour no explicaría por qué unas culturas tienen mayor capacidad de imponerse sobre otras, es decir, dónde radica su poder, ¿no? Latour es curioso que sea habitualmente etiquetado dentro de ciertas coordenadas y a su vez sea capaz, coordenadas quiero decir ideológicas o políticas, y a su vez sea capaz de hacer esta serie de proclamas, ¿no?, que son bastante crudas. Sin embargo, en el último tramo del libro vamos a ver que Latour lanza una serie de guiños o de alguna forma se retrae y vuelve a posiciones que de nuevo no solucionan aquello que supuestamente ha venido a resolver, ¿no? Lo que quiere apuntar Latour con este ejemplo es que esa hibridación entre el poder mecánico y el poder político que habría supuesto la ley de Arquímedes, lo que realmente implica es una incapacidad de separar la naturaleza de la cultura. Es decir, de cumplir con ese imperativo de la modernidad. Los experimentos de carácter científico en muchas ocasiones han puesto en duda no solamente la creencia de su propio campo de conocimiento de investigación, las creencias previas de su propio campo de conocimiento de investigación, sino que también han puesto en duda la propia ontología en la que se sustentaban las sociedades de las que formaban parte. Y no me refiero a contradecir relatos de carácter mítico o religioso, me refiero a atentar contra los presupuestos filosóficos o teológicos a través de los cuales se construía todo el sistema de valores, toda la jerarquía de principios de carácter moral o ético, ¿no? De hecho, ese desencanto del mundo, que es un tema muy habitual en la filosofía desde el siglo XIX hasta ahora,
es indisociable del progreso científico y la mecanización, por supuesto, que alteran la capacidad del sujeto de negociar en muchos sentidos de manera positiva y en muchos otros de manera negativa en el escenario social, ¿no? Y por supuesto también en las instituciones políticas, etc. Es decir, hoy lo vemos de nuevo con la introducción de las inteligencias artificiales, pero en el siglo XIX lo vemos con la mecanización del trabajo, ¿no? En la medida en que los condicionantes materiales, es decir, los objetos, términos de Latour, ¿no?, alteran la propia constitución del sujeto político, eso produce una transformación en la propia concepción del sujeto en la sociedad, ¿no? Eso provoca una transformación en el sistema político, ¿no? Dice Latour con respecto a los modernos: ellos confundieron los productos y los procedimientos. Creyeron que la producción de racionalización burocrática suponía burócratas racionales, que la producción de la ciencia universal dependía de sabios universalistas, que la producción de técnicas eficaces acarreaba la eficiencia de ingenieros, que la producción de abstracción era a su vez abstracta, que la de formalismo era a su vez formal. Y continúa: busquemos aquellos que se esfuerzan por explicar los sustantivos abstracción, racionalidad, sistema, universal, ciencia, organización, totalidad, complejidad, sin emplear jamás los adverbios y adjetivos precedentes, y tendremos suerte si encontramos una docena. En realidad, para Latour, todos esos sustantivos no son sino que parte de el imaginario de nuestra mitología moderna, que no logra desencarnar la verdad fuera del observador. Para Latour, la única verdad accesible es la que relaciona el sujeto y el objeto. Es decir, Latour otorga la verdad a, como dice él, la tierra media, ¿no? O sea, el terreno que existe, el terreno intermedio que existe entre el observador y el objeto. Es decir, es en la mediación, es en la red donde podemos llegar a cercar o podemos llegar a establecer la verdad de lo que él llama como naturalezas culturas, ¿no? Él no considera que exista una naturaleza universal o una cultura universal. Está de alguna forma encerrado, a pesar de posicionarse en contra, en las lógicas de Kant, que los neorrealistas de las últimas 2 décadas han clasificado como correlacionistas. Es decir, que aunque Latour se sitúa en contra de esa distinción entre objeto y sujeto y establece la verdad no en principios a priori o en valores metafísicos o en nada por el estilo, sino en la propia interrelación entre el sujeto y el objeto, la codefinición, diríamos, entre el sujeto y el objeto, en esa tierra media. Sin embargo, por referirse a esa dualidad y esa incapacidad de afirmar ninguna verdad al margen del sujeto, sigue formando parte de ese mismo escenario que denuncia. Esto en los términos del neorrealismo posterior. Dice Latour que ese supuesto universalismo de la ciencia realmente depende del proceso de conquista emprendido por las naciones occidentales, ¿no? Que la ciencia, que el principio de Arquímedes solo llega a una cultura no moderna en el momento en que establece contacto con la cultura occidental y asume sus principios. Dice: es posible verificar en todas partes la gravitación, en este caso habla de la gravitación, pero a costa de la extensión relativa de redes de medida e interpretación. Es decir, para que la gravitación sea comprendida por esos pueblos no modernos, debe de producirse una invasión de
esas medidas, esas formas de interpretación de los pueblos que conocen la teoría de la gravitación. Dice, el teorema de Pitágoras o la constante de Planck, el teorema de Pitágoras o la constante de Planck se extienden en las escuelas y en los cohetes, en las máquinas y los instrumentos, pero no salen de sus mundos como tampoco los achuar de sus pueblos. Un pueblo, los achuar. Los primeros forman redes extensas, los segundos territorios lazos. Bien, ¿qué está diciendo Latour aquí? Latour está encajonado dentro de la idea de que, si bien efectivamente para hacer cualquier afirmación sobre la verdad de algo es necesario una relación entre un observador, es decir, un sujeto y un objeto, y que, por lo tanto, cualquier afirmación que se haga sobre la realidad requiere de un observador que forma parte de un contexto cultural determinado, que conoce unas técnicas interpretativas determinadas y que, por lo tanto, además de una lengua determinada, y requiere también, por supuesto, de una serie de observadores que compartan esa cultura para poder hacer esa aseveración y que sea considerada como verdad. Es decir, no podemos desencarnar la verdad solo en esa maraña de relaciones que están encajonadas o que forman parte de un contexto cultural, histórico. Es decir, lo que está reclamando es una visión kantiana, si se quiere, pero también una extensión de su propia teoría del actor red, ¿no? A través de la cual, efectivamente, el objeto y el sujeto se codefinen, ¿no? Solo se puede comprender la utilidad de un instrumento a través de un científico que tiene un conocimiento previo y que sabe aplicar ese objeto. Pero eso lo podríamos extender a cualquier ámbito de la vida social, ¿no? Realmente. Es decir, los objetos son construidos por seres humanos que se relacionan simbólicamente con ellos, ¿no? La forma de un objeto no es inocente en ese sentido, ¿no? La constitución de un objeto es relativa a el sujeto que interactúa con el objeto. Es decir, una pistola no es un objeto inocente. Una pistola tiene un significado. Está hecha para algo. Que ese algo está mediado necesariamente por una cultura que conoce su uso, ¿no? Es decir, a eso se está refiriendo Latour cuando hace esta afirmación. Esto, de alguna forma, le sitúa en un terreno intermedio, ¿no? Parece que Latour asume una suerte de compatibilismo, ¿no? Entre un relativismo extremo que pondría incluso en tela de juicio la propia verdad de la ciencia o legitimidad de la ciencia occidental para aproximarse a la verdad. Ya hemos hablado en algún vídeo del canal sobre esto. Y un materialismo o un racionalismo o un naturalismo que considera que las verdades, las relaciones necesarias que establece la ciencia son verdaderas, ¿no? Sin embargo, es muy ambiguo Latour en este libro, y es muy ambiguo en el último tramo de este libro. Ahora vamos a seguir afinando alguna de estas ideas, pero yo diría que su posición es la de un compatibilista en este sentido, que otorga el poder de la verdad a la mediación. Es decir, hemos puesto el ejemplo de la pistola, ¿no? O del instrumento de laboratorio, a la relación que existe entre el significado que otorga el sujeto a ese objeto, que ese significado es implícito a la relación, es decir, otorga la verdad a la relación entre el sujeto y el objeto, en lugar de dar la verdad
a una necesidad al margen del observador, ¿no? Ese sería un poco el pensamiento de Latour en este sentido. Y de hecho, voy a citar otra frase para que veamos. El recorrido de los hechos se vuelve tan fácil de seguir como el de las vías férreas o los teléfonos, gracias a esa materialización del espíritu que permiten las máquinas de pensar y las computadoras, cuando se mide la información en bits y baudios, o se abona uno o más bancos de datos, o conecta o desconecta una red de inteligencia distribuida. Hoy la razón se asemeja más a una red de televisión por cable que a las ideas platónicas. Por tanto, se vuelve menos difícil que en el pasado ver nuestras leyes y nuestras constantes en nuestras demostraciones y nuestros teoremas, objetos estabilizados que circulan, por cierto, muy lejos, pero en el interior de redes metrológicas bien dispuestas, en las que son incapaces de salir, salvo por conexión, abono y codificación. ¿Qué quiere decir Latour con todo eso, no? Parece que estuviera afirmando que la verdad de todos los objetos que enumera reside dentro de ellos mismos, ¿no? Parece que está cayendo en un circularismo, en esa correlación. Para él, la verdad de esa ciencia occidental no sería universal en ese sentido, sino que habría adquirido un carácter global por su propia extensión física a través de la conquista. Es decir, sería la extensión de todas esas redes materiales por parte de la supremacía política de la sociedad occidental la que haría que se hubiese globalizado esa ciencia, pero no realmente que estuviese presente de manera universal. Claro, ¿a qué se refiere entonces Latour cuando dice que el descubrimiento o la ley de Arquímedes había entrecruzado los reinos o los espacios de la política y de la mecánica? Pero de nuevo, el libro es complejo, es ambiguo y yo quizás no tengo la formación suficiente, aunque ahora haré una serie de apuntes en base a otros pasajes que veo aquí y mis lecturas que he hecho al margen de esto, ¿no? Porque, como digo, en los últimos 15-20 años ha surgido una rama de neorrealistas que están intentando responder a toda esta serie de cuestiones, ¿no? Desde esa visión que acabo de describir, según la cual la ciencia no sería, o la ciencia occidental, ¿no? Como él considera, no sería universalista, sino que sería la globalización del poder de Occidente el que habría distribuido todas esas herramientas interpretativas que habilitan su funcionamiento. Desde esa perspectiva, según la cual es el poder, de alguna forma, el que lleva a la ciencia a todas partes, ¿no? Como la ciencia como constructo cultural, que lo es, pero eso no quita que las relaciones necesarias, añado, que describe, tengan nada que ver con el poder de ninguna sociedad. Pero bueno, desde esa posición que él describe, él considera que el paso de lo local a lo global es también mitológico, que nunca es real, que realmente nunca existe una globalidad de los acontecimientos, sino que hay una serie de acontecimientos locales que se van expandiendo en forma de red, ¿no? De manera gradual, ¿no? Y dice, a ver si os encuentro el pasaje: ¿estarían hechos los macroactores de microactores? ¿Estaría compuesto IBM de una serie de interacciones locales? ¿De un conglomerado de conversaciones de suboficiales el Ejército Rojo? ¿De una montaña de papelitos el Ministerio? ¿De una multitud de trueques locales y arreglos el mercado mundial? Encontramos el mismo problema que con el de los trenes, los teléfonos o las constantes universales. ¿Cómo conectarse sin por ello ser local y global? El mito de la burocracia sin alma ni agente, como el mercado puro y perfecto, ofrece una imagen simétrica del mito de las leyes científicas universales. Es decir, aquí está diciendo que, dado que esa
idea de lo global requiere de la acumulación de interacciones locales en forma de red, esa idea de lo global es un mito, de igual forma que, como describíamos, las leyes de la ciencia consideradas como universales y no como dependientes de una cultura particular que las sabe interpretar, ¿no? Sin embargo, el hecho de que para que un acontecimiento sea global requiera, ¿no? Por ejemplo, el mercado, ¿no? Que es una idealización, ¿no? Que es lo que me llama la atención, ahora voy a discutir. El hecho de que el mercado requiera de la suma de todas las interacciones y que todas esas interacciones se den de manera local, no significa que no se estén dando simultáneamente a nivel global. Es decir, lo que no está deparando la Tour en este sentido es que la suma de las partes es necesaria, sí, pero esa suma de las partes se da de manera coordinada y que es precisamente eso a lo que se refiere la teoría liberal cuando habla del mercado, básicamente, ¿no? Entonces, efectivamente, no podemos, igual que cuando hablamos del clima global, estamos haciendo una idealización, ¿no? Pero es algo que se da, por supuesto, de la ciencia. Eso no significa que esa idealización se basa en la recogida de muestras y que es imperfecta, ¿no? Pero eso no significa que esas muestras que hemos recogido o que hemos modelizado, etcétera, no existan de manera global o de manera simultánea en un determinado momento que nosotros idealizamos como global, ¿no? Entonces, me llama la atención porque, vale, Latour considera un mito esa idea y en realidad, como digo, es una idealización, ¿no? Igual que la universalidad de las leyes de la ciencia, que podríamos discutir también cómo han evolucionado nuestras creencias a lo largo de la historia, ¿no? Nuestras creencias científicas, ¿no? Y en qué presupuestos metafísicos se fundamenta incluso la ciencia a día de hoy, pero bueno, esto daría para, vamos, no estoy a la altura y daría para muchas horas, ¿no? Pero lo que quiero decir es que me llama la atención que Latour en este libro, en el cual de alguna forma quiere dotar de importancia similar, ¿no? De simetría, como él dice, al reino de la cultura o al espacio de la cultura frente al espacio de lo natural, sin embargo, le resta toda capacidad de veracidad a estas ideas, ¿no? Que considera que son mitos, el mito del mercado, el mito de las leyes universales de la ciencia, ¿no? Que él habla de naturalezas culturas, porque él habla de sistemas de interpretación de la naturaleza relacionados con su naturaleza particular, ¿no? Su interpretación de la naturaleza particular. Es decir, en esa glorificación de las redes conceptuales o de las teorías y redes que se establecen entre el sujeto y el objeto, está la verdad para él, ¿no? Los adjetivos natural y social designan representaciones de lo colectivo que por sí mismo no tienen nada, ni de natural ni de social. Ahí está, esa concepción de Latour sobre la verdad. Es decir, está encajonado en el kantianismo, ¿no? Aunque ha denunciado al comienzo del libro que Kant no hace más sino que incidir en la distinción moderna entre naturaleza y cultura en su epistemología por ofrecer dos polos, el sujeto y el objeto, pero realmente Latour se tira por la vía intermedia, que es la glorificación de la correlación entre sujeto y objeto, pero no sale de esas mismas lógicas, ¿no? Luego, en Facing Gaia, Latour va a decir que debido a este proceso de globalización de esas redes de mercado y esos instrumentos y esas técnicas e interpretaciones de Occidente a lo largo y ancho del globo, debido a ese poder de Occidente que causa una disrupción planetaria, que es la crisis climática y que es
desde su punto de vista el antropoceno, aunque el antropoceno como categoría geológica es algo aparte, tiene un uso distinto al que le dan los filósofos historiadores, que creo que deberían de respetar el uso de los geólogos o que deberían de someterse a la interpretación de los geólogos. Pero bueno, el tema es que en esa conquista que produce ese fenómeno global, que es el cambio climático y que es la crisis ecológica, ¿no? La Tierra adquiere el carácter de objeto ontológico, ¿no? La Tierra de repente se transforma en un objeto que interactúa con nuestra red de significados, ¿no? Y nos fuerza a comportarnos de manera distinta con ella, ¿no? A incorporar la Tierra dentro de nuestra cosmovisión o de nuestra naturaleza cultura, en los términos en los que habla Latour, ¿no? Quiere Latour superar de nuevo un debate que, si superase, nos situaría frente al libro más importante, ¿no?, que se haya escrito. Dice aquí, situándose en las dos posiciones frente a este problema. Habla como si fuera un no moderno. Ustedes desencantan el mundo, yo mantendré los derechos del espíritu. Imaginemos, por ejemplo, los que hacen una defensa de su cultura y sus tradiciones chamánicas o de sus formas de aproximación al entorno, ¿no? Responden, ¿no?, quienes abrazan la modernidad. Ustedes quieren mantener el espíritu, entonces nosotros lo materializaremos, ¿no? Unos se acusan de reductores, otros se acusan de espiritualistas. Pero cuanto más desean salvar a los sujetos los antirreduccionistas, los románticos, los espiritualistas, tanto más los reduccionistas, los cientificistas, los materialistas se imaginan que poseen los objetos. Este es el escenario que vivimos hoy. Este es el escenario del absurdo, del vacío, de el fin de la metafísica, y es la espiral en la que llevamos dando vueltas ya bastantes siglos, ¿no? Por lo menos un par, ¿no? Y está en la base de la mayor parte de nuestros problemas de toda índole, ¿no?, en el terreno de las humanidades. Entonces, puede Latour dar una respuesta, ¿no?, a eso. Puede esa glorificación de las redes dar significado. Puede esa disolución de los absolutos ser significativa. Dice, siendo crítico con el relativismo que él llama absoluto, ¿no?, dice: ahora que la comparación resulta posible, ¿en qué espacio común todos los colectivos productores de naturalezas y de sociedades se encuentran sumidos por igual? ¿Están en la naturaleza? No, por supuesto, porque esa naturaleza exterior, lisa, trascendente, es el efecto relativo y tardío de la producción colectiva. ¿Están en la sociedad? Tampoco, porque ella no es más que un artefacto simétrico de la naturaleza, lo que queda cuando se arrancan todos los objetos y se produce la trascendencia misteriosa de Leviatán. Y luego pregunta, ¿están en Dios? Tampoco. ¿Están en el ser? Tampoco. ¿Están en el lenguaje? Tampoco. Ninguna de esas formas para él hablan del espacio común en el que residen todas esas culturas, ¿no? Dice básicamente que ninguna de esas instancias puede llegar a subsumir a las otras, porque para
para hablar de esas entidades como distintas es necesario incurrir en esas lógicas de la modernidad, es decir, en ese proceso de purificación, filtración, etcétera, que no existe. Todas esas instancias forman parte de la realidad, y en la correlación entre ellas, para Latour, está nuestra capacidad de hacer afirmaciones verdaderas. Pero desde mi punto de vista, la naturaleza, esa naturaleza que él considera aquí lisa, trascendente, exterior, que es el efecto tardío de esa concepción, ¿no?, colectiva, esa producción colectiva, y subordinándome a la visión de los neorrealistas, conviene acudir a ideas como es el mundo sin nosotros, ¿no? Ya no solo desde un punto de vista, ¿cómo decir?, teórico, sino remitirnos a todos los objetos a los que podemos acceder que nos hablan de un mundo sin nosotros, es decir, a la ancestralidad de la Tierra, a los fósiles, etc. Ese mundo sin nosotros nos habla de un mundo previo a la propia existencia de la cultura, a la propia existencia de todas esas interpretaciones y todas esas mecanismos, técnicas, lenguajes a través de los cuales efectivamente vamos a interpretar y vamos a clasificar esa realidad que encontramos. Pero si negásemos la propia condición de ancestral o de previo a nuestra existencia de los objetos que encontramos, en este caso, por ejemplo, la idea del fósil, ¿no?, estaríamos incurriendo en un relativismo absoluto que el propio Latour quiere denunciar, ¿no? La verdad es que no sé qué respuesta daría Latour en este sentido al neorrealismo, y no sé si él llegó a leer, imagino que sí, porque además Latour murió hace un par de años, o el año pasado, creo, 22, sí, y estos libros llevan ya publicados por lo menos 15 años, ¿no? Pero me gustaría saber qué es lo que pensaría Latour a este sentido. En fin, en definitiva, yo quería plantear aquí las ideas de Latour sobre el relativismo, sobre la verdad, etc. A mí me parece interesante ver cómo se están intentando ensayar alternativas a los presupuestos posmodernos, y se están intentando construir sistemas de pensamiento que nos permitan interpretar de manera distinta las cosas, pero por lo que vemos no son satisfactorios. A mí me ha llamado la atención la falta de alusiones a principios de tipo, ¿cómo decir?, biológico, ¿no?, a la hora de intentar explicar, por ejemplo, cómo ciertas ideas se van filtrando. A mí me parece muy interesante comprender la tradición como el resultado de un proceso de filtración de conductas y de representaciones culturales que chocan contra los condicionantes materiales y que van descartando aquellos comportamientos y representaciones que no son operantes o no son operatorios. En ese sentido, creo que la tradición en gran parte se comporta como los organismos, ¿no?, en el sentido de que la tradición contiene mucha información que no somos capaces de comprender o que necesitamos de grandes interpretaciones o interpretaciones profundas para llegar a buscar qué causas materiales subyacen detrás de su formación, pero que sin embargo producen un cuerpo funcional que permite el funcionamiento, ¿no?, y la regulación del organismo social, por así decirlo, ¿no? Y claro, ese proceso de filtración, como digo, no es arbitrario, es decir, ¿qué hace que haya una selección de unas actitudes frente a otras, ¿no?, a la hora de establecer
una jerarquía de valores en una comunidad, ¿no? Es cierto que cuando hemos hablado al principio del vídeo de Arquímedes era, ¿verdad? Latour hace ese pequeño matiz, ¿no? De cómo los pueblos compiten unos con otros, ¿no? Pero, de alguna forma, cuando parece que va a acercar algo sólido, vuelve a diluirlo en las redes, vuelve a diluirlo en esa idea, ¿no? Que forma parte de su propia teoría, del actor Red, etcétera, de que la verdad de la cosa descansa, la verdad de que cualquier afirmación verdadera que queramos hacer va a descansar siempre en la relación entre el observador y el objeto, ¿no? En fin, no sé, simplemente quería leeros un poquito este libro que la verdad que vale la pena leer. Y bueno, la verdad es que son ideas que me han parecido muy interesantes, que quería compartir. Espero que os hayan gustado. Perdonad que esté hablando así tan calmado, pero entre que tengo un poco de catarro y no estoy en mi mejor momento en ese sentido, me acabo de mudar. Tampoco quiero incomodar mucho a la gente hasta que no la conozca un poco mejor. Estoy hablando con este tono más sosegado. Pero bueno, de cualquier forma, nos vemos en el siguiente vídeo. Esperemos que mejor y hasta la próxima.